Tú tienes un sitio que te pertenece solamente a ti. Este incluye tus pensamientos, tus actitudes y tus emociones. Ahí es con quien pasas el tiempo. Ahí está lo que ves y lo que escuchas. Esa es tu atmósfera. Es sobre lo que tienes control. La razón por la que algunas personas viven preocupadas, ofendidas y pesimistas es porque dejan entrar todo a ese sitio. Escuchan las noticias durante todo el día. Se entretienen pensando en el informe médico y van a comer con personas que lo que hacen es criticar. Alguien les corta el paso en el tráfico y eso les amarga el resto de la mañana. El problema es que no gobiernan su atmósfera. Tienes que tener cuidado con lo que permites entrar a tu vida. No puedes evitar que venga lo negativo, pero puedes evitar que llegue a tu espíritu. Tienes que mantener tu atmósfera llena de fe, llena de esperanza, llena de victoria. Depende de ti decidir entrar o no a cualquier cosa que intente envenenar esa atmósfera. El escrito de Proverbios dice: una persona que no gobierna su espíritu es como una ciudad con los muros derribados. En la época del rey Salomón, las murallas eran las que protegían la ciudad. Si los muros estaban caídos, la oposición podía entrar y tomar la ciudad. De la misma manera, si no mantienes algunos muros alrededor de tu espíritu, si no gobiernas tu atmósfera y pones algunos límites, entonces todo va a entrar. Algunas personas son ladrones de sueños. Te dirán todas las razones por las que no puedes lograr tu objetivo, o por qué no puedes ponerte bien, o cómo nunca dejarás la adicción. No necesitas ese veneno en tu atmósfera. No te quedes inactivo con gente que no cree en ti, con gente que no está de acuerdo con tu sueño. Lo único que detiene a algunas personas es aquellas con las que pasan tiempo. La vida es demasiado corta para pasarla con personas negativas, las que te dicen que no puedes hacerlo, personas celosas, críticas, gente de mente estrecha. Necesitas algunas águilas en tu vida. Necesitas algunas personas que se elevan, personas que están haciendo grandes cosas, gente que tiene una gran actitud. Pero aquí está la clave. No puedes volar con las águilas si te juntas con las gallinas. Las gallinas se refieren a personas que tienen la cabeza baja, enfocadas en el suelo, centradas en lo que no pueden hacer. Aquellas que dicen: este problema es demasiado grande. No se pueden alcanzar nuevos niveles pasando el rato con pavos, con gente que es transigente, que toma la salida fácil, que son mediocres. Tampoco verás tu grandeza juntándote con cuervos, con gente que se queja, que encuentra fallos, que siempre ve lo peor. Tú eres un águila. Dios te creó para volar. Ahora necesitas asociarte con otras águilas, con gente que te inspire para elevarte más alto, no con gente que te arrastre hacia abajo. Cuando estás cerca de ciertas personas, ellas drenan toda tu energía. Siempre tienen un problema. Te cuentan lo que está mal y lo mala que es la vida. Son sanguijuelas de energía. Cuando los dejas, te sientes como si acabaras de correr un maratón. No puedes soportar eso de forma regular y alcanzar tu potencial. Sí, está bien ayudarles y animarlos, pero si eres el que siempre está dando y nunca recibes, eso está fuera de equilibrio. Cuida tu atmósfera. La Escritura dice: mantén la paz, descansa y Dios peleará tus batallas. Puedes estar en una situación injusta. Alguien te hizo mal, estás luchando con una enfermedad, has pasado por una pérdida,
Puedes estar preocupado, amargado y molesto. No puedes controlar lo que pasó y no puedes hacer que eso desaparezca. Aquí es donde tienes que armarte de valor como David y decir: estoy manteniendo mis murallas en alto. No dejaré que lo negativo entre en mi espíritu. Seguiré cantando alabanzas. Continuaré agradeciéndole a Dios. Seguiré hablando de la victoria. Cuando permaneces en reposo, Dios pelea tus batallas. Él se encargará de tus enemigos. Él te compensará por las cosas injustas. Él sacará belleza de las cenizas. No te dejes controlar por aquello de lo cual no tienes control. No puedes evitar que gente negativa vengan contra ti. No puedes evitar que la gente esté celosa. No puedes evitar las malas rachas. Lo que sí puedes controlar es lo que tú dejas entrar en ti. Cuida tu calma. La Escritura dice: Dios te ha dado el poder para mantener la calma en tiempos de adversidad. Cuando los problemas vengan, no tienes que alterarte. Cuando tus planes no funcionen, no tienes que derrumbarte. Cuando alguien es grosero, no tienes que ofenderte. Tú tienes el poder de mantener la calma. Es porque eres un rey. Dios te ha dado la autoridad para gobernar sobre tu reino, sobre tu mente, tu actitud y tu respuesta. No puedes gobernar sobre otra persona. No puedes gobernar sobre todas tus circunstancias. Eso no depende de ti. Eso está en las manos de Dios. Tú controlas lo que puedes controlar y tienes que confiar en que Dios se encargue de lo que no puedes controlar. Cuando has tenido un contratiempo, cuando te enfrentas a dificultades, eso es un momento muy importante. Las preocupaciones van a bombardear tu espacio, tu mente, tus emociones, e incluso usará a otras personas para tratar de desanimarte y hacer que te preocupes y te llenes de dudas. Si haces tu parte y controlas lo que puedes controlar, si gobiernas tu atmósfera, tus pensamientos y tus actitudes, entonces Dios hará su parte. Él hará que ocurran cosas que tú no podrías hacer que sucedan. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: en cuanto a ti, mantén la calma, permanece tranquilo y estable. Algunas personas dejan que las cosas los alteren con demasiada facilidad, ya sea el tráfico, el tiempo o un empleado malhumorado. Me pregunto cuánto más disfrutarás de la vida y cuánto más alto llegarías si empezaras a gobernar el día. Mantén tus murallas en alto. No dejes que cualquier cosa penetre en tu espíritu. No puedes evitar que lo negativo venga, pero puedes evitar que se deposite en ti. Eres un rey. Tienes un reino. Estás a cargo de tus pensamientos y de tu actitud. Al comienzo del día, toma la decisión de que vas a permanecer en paz. No vas a dejar que las cosas te alteren. Estarás en calma, tranquilo y estable. Si haces esto, creo y declaro que no solo vas a disfrutar más de tu vida, sino que vas a ver más del favor de Dios. Él va a pelear tus batallas y se encargará de lo que está tratando de detenerte. Vas a subir más alto, superar los obstáculos y ver nuevos niveles de tu destino. Recuerda esto: Dios en verdad tiene un gran propósito para tu vida. Vívelo sin límites. Con amor y fe, queremos siempre mantenerte inspirado a crear y lograr la grandeza que mereces. No olvides suscribirte. Hasta un próximo video de Estar Inspirado. I gave you everything I had till I
didn't have myself. I lost myself in you, and I'd do it all over again. And I will wait for you.